Bienvenidos, hoy presentamos un reportaje dedicado a César Vallejo, uno de los autores de la literatura peruana y latinoamericana, reconocido como el poeta del dolor. Esta oportunidad enfocaremos a uno de sus poemas más grandes, el poemario Trilce, que fue escrito en 1922, enfocando al poema 28 de Trilce. A continuación verán el poemario Trilce 28 por uno de nuestros compañeros del grupo. Poema 28 de Trilce de César Vallejo. He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen. Por los broches mayores del sonido, ¿cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes y esas cosas? Cuando alumbrase quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre los labios, ¿cómo yo iba a almorzar? No nada. En estos versos, el poeta cuenta que almuerza solo y que ya no tiene a su madre ni a su padre acompañándolo. La comida representa el hogar y el cariño familiar, pero como su familia ya no está, el almuerzo se vuelve vacío y triste. Yo siento que el poeta quiere mostrar que sin la presencia y el afecto de la familia, incluso algo simple como comer pierde su sentido. Continuando con el poema, le daré una breve explicación de la introducción acerca del tema centrado del poema 28 de Trilce. Expresa de manera intensa la soledad y la orfandad del Yolorico de César Vallejo tras la muerte de su madre. Esta pérdida convierte en acciones cotidianas, como almorzar solo, en símbolos del vacío emocional, reforzados por el lenguaje fragmentado y experimentado del poemario. Del lenguaje refleja un estado interior confuso y doloroso, donde cada acto cotidiano se vuelve un recordatorio persistente de su ausencia y generando un sufrimiento de abandono. La soledad entonces se presenta como un vacío del ser un mundo mudo que observa sin ofrecer consuelo. Asimismo, la nostalgia cumple una doble función. Es un refugio afectivo, pero también intensifica la orfandad. Aunque permite reconectar con recuerdos de bienestar, puede profundizar la sensación de una desconexión, como muestran los testimonios y estudios sobre la experiencia, la nostalgia en contexto de cambio y distancia. El poema recitado por mi compañera María nos da a entender que el poeta expresa su dolor interno al perder una madre. Ese dolor que es inesperado porque nunca uno sabe cuándo se puede morir un familiar nuestro, y más que todo alguien muy cercano a ti como es nuestra madre. El poema trata de dos temas muy fundamentales, que es la soledad y nostalgia. Dos palabras que al parecer son distintas, pero cuando se unen puede ser un agotamiento interno del ser humano, porque la soledad es un vacío que tienes internamente y la nostalgia va acompañado, ya que la nostalgia es algo que un recuerdo pasado que te agota, que no puedes dejar de pensar en eso, porque de alguna manera te duele, te expresa un sentimiento de dolor. Es lo que expresa César Vallejo. Por eso hemos hecho dos entrevistas hechas por nuestros compañeros Franco y Jimena. Franco entrevista a una persona que es un profesor de literatura universal y Jimena a un joven con una historia parecida a César Vallejo llamado Pablo. A continuación veremos las entrevistas hechas por nuestros compañeros. Bien, ustedes tengan muy buenos días, estimado público, compañeros y docente. Le doy la bienvenida al profesor William Jesús Tafur Díaz a
a esta entrevista que consta de unos cuantos minutos para tratar sobre el poema Trilce 28 de César Vallejo y consiste en solo 2 preguntas y su reflexión. ¿Por qué la mayoría de sus poemas de César Vallejo transmiten nostalgia y soledad? Vallejo suele transmitir nostalgia y soledad en muchos de sus poemas por varias razones, ¿no? Relacionadas sobre todo con su vida. Y 3 razones puntuales son la vida que le marcó la infancia, en el que le tocó escribir, ¿no? Su vida personal, decía, es un acontecimiento que le marcó sobre todo porque vivió en carne propia la muerte de muchos seres queridos, ¿no? Asimismo también vivió muchos problemas económicos constantes, ¿sí? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos psicológicos podrían estar reflejándose en la sensación de desamparo, regresión a la infancia, que muestra el hablante cuando describe actos cotidianos como el almorzar solo? En el poema, cuando el hablante lírico muestra desamparo y una especie de regresión a la infancia, al describir actos cotidianos como el de almorzar solo, ¿no? Cuando estaba lejos, ese desarraigo, ese desprendimiento y ese alejamiento del terruño, pueden reflejar muchos mecanismos psicológicos, ¿sí? Entendidos de forma literaria, cuando él expresa en sus versos, y estos mecanismos psicológicos, mecanismos de carácter clínico, sino a través de la poesía. Algunos de estos mecanismos, como por ejemplo la regresión simbólica, no es que él vuelva a ser niño, ¿no? Sino que Vallejo retoma todas las emociones que vivió en su infancia. Por ejemplo, la dependencia que tuvo constante, ¿no? De los adultos, viéndose como un niño muy vulnerable, la necesidad de afecto ante la ausencia de sus seres queridos. Entonces, para expresar un estado emocional actual a través del recuerdo de esta regresión a su infancia. El desamparo también aprendido, o esa sensación de abandono que tuvo él. Entonces, recuerdan esas emociones antiguas de soledad, que siempre lo pasó solo, ¿no? Para reforzar la intensidad de esa escena presente, actos simples como el compartir una mesa, de hecho, que se tiene que hacer con familiares, él lo hacía solo, por lo generalmente solo. Entonces se convierten en símbolos de una carencia afectiva más profunda. Hola con todos, nos encontramos aquí con el joven Pablo, estudiante de psicología. Joven, el día de hoy le quería realizar 2 preguntas. Cuando recuerdas a tu madre, ¿hay algún momento o recuerdo en particular que te haga sentir esa nostalgia de la que habla Vallejo en su poema? Bueno, muy buenas tardes. Respondiendo a la pregunta, bueno, sí, ahora desde la pérdida de mi madre, el tiempo que paso en mi hogar, en la casa, se siente más vacío, más desolado. A veces recuerdo es cuando solo solíamos conversar nada más en la sala o en el comedor, pero ahora tras su pérdida todo está en silencio. La casa ha perdido como ese brillo que tuvo en algún momento, y eso también genera todos esos sentimientos de soledad. Entiendo. Después de su pérdida, ¿hubo momentos en los que te sentiste especialmente solo? ¿Cómo describirías ese sentimiento de soledad? Bueno, respondiendo a la pregunta, tras la pérdida sí había días en los que sí me sentía solo, por más que estuviera rodeado de gente, ya sea amigos o familiares con los que los cuales intentaban hablar conmigo, de tratar de distraerme, pero de todas maneras me sentía solo, ¿no? Es como un vacío más interno, ¿no? Que por más que físicamente estuviera rodeado por bastantes personas, por dentro me sentía solo y tenía ese sentimiento de soledad, ¿no? Entiendo. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, la conclusión esencial de la obra de César Vallejo es que su poesía es la voz del hombre desamparado. Su dolor personal, nacido de la pérdida del hogar materno y la consiguiente orfandad existencial. Todo esto se transforma en el dolor universal del ser humano ante la injusticia y el destino. Vallejo no solo describe la pena, sino rompe el lenguaje para contenerla, creando un estilo honesto y agresivo. En su etapa final, este sufrimiento se politiza, encontrando a la solidaridad con el pobre, el enfermo y también con el combatiente. La única respuesta digna a la tragedia existencial. Además, en su obra, en esencia, es un tránsito del grito íntimo a la épica de la miseria humana y ferviente llamado a la fraternidad. Nosotros, mediante este video, con el contenido de nuestras entrevistas
y el dictado de la poesía de César Vallejo, queremos dar a entender el gran mensaje que nos dio César Vallejo al ilustrar sus obras y sus poesías. Muchas gracias. Do